escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconocido. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de magazine informativo Vive Consciente, el de Último Minuto Cúcuta y el de Notidía. Hoy, como lo prometimos en el programa de ayer, un especial de víctimas. Ayer muchas celebraciones pues a nivel nacional para reconocer a las víctimas, y me gustó algo que el presidente Duque dijo ayer. Es la palabra reconciliación no significa olvidar, porque los pueblos que olvidan las memorias, que olvidan las experiencias, que olvidan las circunstancias que llevaron a vivir experiencias dolorosas, experiencias poco fáciles, experiencias destructivas, están condenados a volver a repetir la historia. Por eso es muy importante que no olvidemos. Si no somos culpables, es verdad. Puede ser que algunos no seamos culpables, pero todos somos corresponsables. Y está en el deber y en el derecho de nosotros, los ciudadanos colombianos, de velar que esas memorias históricas nuestras que sean sanadas sí, mas no que sean olvidadas, que sean sanadas sí, mas no que sean cambiadas, que se cambie la historia. Siempre los hechos hay que contarlos desde la experiencia real, desde la vivencia real, ¿no? Igual que las palabras pueden tener diferentes significados. El ideal es que las copiáramos etimológicamente, pero pueden tener diferentes significados. Pero los hechos son reales, tal cual estuvieron ahí, tal cual debemos recordarlos y aprendernos las lecciones, mis queridos, aprendernos las lecciones. El registro de víctimas incluye al 17.85% de los colombianos. Imagínate la cantidad. Hoy el acto simbólico, dona tu voz, dona tus oídos, ese fue el acto simbólico de esta celebración. El presidente Duque y las autoridades de todo el país, los gobernadores, los alcaldes, todas las instituciones estuvieron haciendo esta celebración. En Cúcuta, Magazine Informativo Vive Consciente estuvo a las 10 de la mañana en el Parque Colón en las actividades que hubo, y fueron muchas las actividades en el país. Por eso decidimos que Magazine Informativo Vive Consciente iba a hacerle el homenaje a las víctimas. Era hoy sábado, hoy en nuestro programa especial de las 4 de la tarde. Se hace un reconocimiento a las historias de resistencia y superación de las más de 9 millones de personas incluidas en el registro único de víctimas, y se convocó a todos los ciudadanos a relatar sus historias para que éstas sean difundidas no solamente por el 9 de abril, sino sean difundidas eternamente. En ese sentido, el marco de la celebración el Día de las Víctimas, se divulgan más de 40 relatos de las víctimas de conflictos en espacios públicos y de manera digital, en sitios alojados en la página web de la entidad, desde donde cualquier persona puede acceder a estas. Asimismo, serán dadas a conocer por los medios de comunicación actividades al aire libre y las redes sociales. Todo eso se estuvo haciendo en el día de ayer. De acuerdo con la unidad de víctimas, a la fecha se han recibido más de 2.400 grabaciones de las historias de todo Colombia, de todo nivel nacional, las cuales se construyeron en el marco de las estrategias de recuperación emocional como parte de las medidas de rehabilitación y de implementación
de satisfactoriamente de la reparación de las víctimas, la conciliación y la reconciliación de los ciudadanos colombianos. En esta estrategia participaron más de 45.000 sobrevivientes del conflicto armado en más de 160 municipios del país, compartiendo sus memorias de lucha y de resistencia en medio de la violencia. ¿Por qué celebrar el Día Nacional de las Memorias y solidaridad con las víctimas? La fecha se desarrolla conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 del 2011. En el artículo 142 dispone conmemorar el 9 de abril de cada año como una medida de satisfacción que contribuya a las memorias y reconocimientos de los hechos que han afectado a millones de colombianos y colombianas. Bueno, mis queridos, es importante esta actividad de reconocimiento de víctimas, pero más importante es que no volvamos a repetir las historias. Cada ciudadano colombiano es veedor de lo que está pasando en el país, de lo que ha pasado, lo que esté pasando y lo que llegase a pasar. Todos estamos comprometidos de una paz con legalidad, todos estamos comprometidos de que no se repita la historia y también todos estamos comprometidos de que la historia se conozca desde los hechos, porque no puede haber perdón si no se dice la verdad, no puede haber perdón si no se conoce la verdad, no puede haber perdón y conciliación si no se sanan las mentes y los corazones, y las víctimas, si no se sienten reparadas, no van a sanar. Es muy importante tener esta parte en cuenta. Es más que importante, es vital, tan importante como respirar. Los invito a que nos acompañen esta hora, que no se separen de nosotros y que recordemos la historia de las víctimas en Colombia. Una de las más escabrosas prácticas llevadas a cabo por la guerrilla del M-19 consistía en la utilización de las cárceles del pueblo. Estos eran lugares de tortura en los que muchos civiles eran secuestrados con fines extorsivos. Las cárceles del pueblo consistían en agujeros cavados en la tierra de aproximadamente 5 metros de profundidad, los cuales generalmente tenían forma de L, es decir, primero bajaban verticalmente y luego giraban horizontalmente. Estos huecos eran excavados muchas veces dentro de viviendas abandonadas, desprovistas de servicios públicos, razón por la cual las condiciones sanitarias eran pésimas, y por ende muchos secuestrados desarrollaban graves enfermedades y problemas de salud. Asimismo, los cautivos debían vivir en la penumbra con poca luz natural, desarrollando de ese modo condiciones de estrés y depresión, que se hacían más traumáticas gracias al hecho de que dichos agujeros eran muy estrechos e inhumanos. La regla más importante que había en las cárceles del pueblo consistía en que por ningún motivo los guerrilleros debían permitir que los secuestrados fueran liberados por la fuerza pública, lo cual significaba en la práctica que si era necesario, los cautivos debían ser acribillados a sangre fría cuando se produjera un intento de rescate. Así fue como murieron muchas personas asesinadas durante esos secuestros. Cuando se cobraba la extorsión por parte de los terroristas, estos tenían la malévola costumbre de volver a cobrar la misma extorsión una y otra vez, no sin antes dejarlos confinados en amarga soledad durante varios meses o incluso años. Allí se notan que fueron construidos con características similares a los de Auschwitz allá en Polonia. Los mismos tablados, los alambres, las mallas. Vivimos en un hacinamiento y unas condiciones deplorables. Todavía se nota el dolor en sus palabras cuando tiene que hablar del horror que vivió hace 18 años por cuenta de las FARC. Fueron casi 12 años perdidos no solo a nivel personal, sino también a nuestro nivel familiar. Y cuidarlos también. El responsable Martín Sombra, el carcelero de las FARC, que bajo el mando del Mono Jojoy implementó ese tipo de campo de concentración. Cuidarlos, protegerlos. Era un territorio indolente por el clima, las enfermedades y los malos tratos. En menos de 2 metros dormían 6 hombres en improvisados camarotes. Casi se pelea hasta por el último milímetro porque no puede uno mover el brazo porque golpea al vecino. Las jaulas con doble tira de alambre de púa y una malla interna por la que escasamente cabían sus dedos. Allí estuvimos en barrizales,
con el agua a la rodilla. El general recuerda cómo el agua y la comida abundaban para los animales, no para los secuestrados que en esas jaulas de concentración vivieron noches interminables. Les dio por hacer marraneras al lado de nosotros y mientras esas marraneras les suministraban agua suficiente, a nosotros nos daban muy poca agua. Durante esos años, muchos imploraron desde esas jaulas un trato humanitario. Trajeron aquí y dejaron a mis 2 hijos lejos. Fueron muchos años, las 24 horas, con una cadena al cuello, con unos candados. Nuestra misión es responder por ustedes. Los testimonios de la crueldad de las FARC están llenos de dolor. El dolor de los que vivieron en carne propia la tortura del cautiverio y de las cadenas. Esos que sienten que no tienen cupo en este proceso de paz. A las víctimas de las FARC y especialmente a los de la fuerza pública se nos ha querido invisibilizar. Por eso no se quiere mostrar qué pasó en estas jaulas de concentración, cuál fue el diario vivir en cada uno de ellos. Personas asesiné en esa medida del tiempo. Me mandaban a matar cada rato. Los cuenta uno a uno. Sin contar mujeres y niños. No había cumplido 15 años y ya era uno de los francotiradores más despiadados del ELN. Nos volvieron máquina de matar ya para asesinar personas sin tener sentimientos ni nada de eso. Sebastián tenía 5 años cuando salió a jugar al lado del caño de su finca, en una de las tantas regiones golpeada por la guerrilla. No sabía que era guerrilla, pensé que eran soldados y yo me fui hacia allá a jugar con ellos. Y nosotros comenzamos a jugar, me invitaron a jugar turra. La turra es un fueguito que usted coloca una batería y una moneda, entonces usted hace un hoyo en el suelo. Yo contento. Ellos me decían que siempre que juegue, que usted va a ser bueno en esto. Esa fue la última vez que jugó. Yo me quería ir otra vez para la casa y no me dejaron, me dijeron que me quedara ahí. Pues me abrazaron y yo dije que me soltaran y no me soltaron y me decía Lucho, que deje de llorar. Y yo le dije, no, quiero irme para mi casa, esta no es mi casa. Y yo que dejara de llorar, deje de llorar. Entonces me dieron una pastilla. Yo dije que para qué era, me dijeron que era para calmarme. Y comí la pastilla y me quedé dormido. No era el único niño en el hogar. Sí, habíamos muchísimos, éramos como 20, 30 niños. Todos los muchachos que estábamos allá no éramos mayores ninguno, sino casi todos los mismos éramos por iguales. Todos eran los que tenían 7 años, eran 7 años todos. Los que tenían 8 años eran todos de 8 años en grupo, pero casi no nos dejaban, allá no nos dejaban que íbamos a recochar, a jugar con nadie. Los uniformaron y les daban clases. Que llamaron a un profesor. Entonces el profesor lo llamaban y llegaba hasta ahí al campamento. Pero no llegaba que íbamos con la cara tapada, sino con la cara tapada y hasta donde estábamos nosotros, para que no se ubicara donde estábamos. Nosotros lo único que nos ponían era solamente leer, a escribir. El profesor comenzó con sus mañas, así quería llevarse unos muchachos. Entonces el profesor estaba planeando llevarse 5 muchachos para civil. Entonces al profesor lo cacharon. Se dieron de cuenta y entonces de una vez el comandante cogió al profesor y lo mataron al frente de nosotros. En ese momento pasaron a otro nivel de enseñanza. Ya después que cumplimos los 7 años pasamos al colegio de armas. A nosotros nos decían que esa era la esposa, porque nos hacían disparar a los muchachos también. Se paraban en la diana, pero no se quedaban quietos, se movían. Entonces nosotros teníamos que tratar de dispararle, pero no matarlo entre el pecho. Ellos tenían chaleco antibalas. No solo los preparaban para matar, sino para no sentir. Éramos niños todavía, todos nosotros sentíamos mucho dolor, entonces nos pegaban y decían que eso no era dolor. Y entonces a la medida del tiempo ellos cada rato nos pegaban en ese horario, en el horario entre las zonas de tiro. Poco que me hacían sacar sangre y
La figura más cercana a un papá era su comandante, el mismo que lo reclutó. Yo vi a Lucho como un papá, sí, yo siempre, él estaba siempre atento a mí. Y yo pues bueno, a la medida del tiempo comencé yo a darle cariño. Así pasaron 2 años de entrenamiento. Estaba por cumplir 8 años cuando lo tuvo que poner en práctica. Como a los 5 días, un amigo se escapó. Se escapó de ahí donde estamos nosotros. Lo cogieron otra vez y me llamaron. Me arrodillaron a mi amigo ahí. Y me dijeron, si no le dispara a usted, lo matamos a usted. Y inmediatamente pensé. Y yo pues dije, no quiero matarlo. Entonces el comandante Lucho me cogió la mano con el arma y apuntó ahí donde estaba mi amigo. Y ahí inmediatamente me dijo que cerrara los ojos y que disparara. Entonces se cuenta que estaba dándole una diana, me dijo así. Yo le dije, no, es que no es una persona, es diferente, no tiene chaleco antibalas, le dije así. En lugar de estar pensando en juegos, en el sabor del helado que tiene que escoger, cosas propias de un niño de ciudad, tenía que decidir si matar o no a un compañero. También tenía 8 años y era víctima de reclutamiento forzado. Le dije, no, porque es mi amigo. Y mira, aquí no tenemos amigo de nadie. El niño, que estaba arrollado, también le hablaba. Pues mi amigo una parte me contó que lo matara para que no me mataran a mí. Que tranquilo, que yo de pronto me dijo que yo lo esperaré allá arriba. Entonces esas cosas malas que hemos hecho nosotros hasta ahora, si Dios quiere, si Dios quiere, nos vemos arriba muy pronto. Cerré los ojos y disparé ahí, mi amigo cayó y inmediatamente yo fui solté el arma, lo boté y fui a abrazar a mi amigo, que a mirar si estaba vivo, para despertarlo, y no se despertó. Pasaron 2 meses y sus comandantes le dijeron que le tenían un regalo. Me dijeron, tenga su maletín. Me lo destaparon y era un Galil 5.56. Miré que era un arma grande y está más bonita que las demás, porque tenía bípolos, tenía mira, silenciador, probador más grande. Era más cómodo y era de color, era pincelado. Era un fusil, lo recibió con ilusión, como un niño recibe un juguete. Condenado arma me gustó. Y ay, tan bonito, y así, no estoy tan bonito. Yo me dijeron, tan bonito, no, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Le tenían su primera misión oficial. Me llegó una carta, no sé a dónde llegaba. Llegaba ahí al buzón y yo tenía que bajar a mirar el buzón o la sirvienta. Entonces bajaba la sirvienta, bajaba y subía, me entregaba la carta. O si no, yo bajaba y miraba la carta. Venían dos, una carta y la foto. Entonces la carta decía, tienes que matar a tal persona que no nos ha pagado la plata. Su cuerpo era tan pequeño que ni siquiera soportaba el fusil. Me acosté ahí, que siempre nos tenemos que acostar, y a mirar, eran como 500 kilómetros, porque siempre no para uno, primero pesaba. Segundo, ya era pequeño y no aguantaba el peso todavía. Yo disparé inmediatamente y él cayó. Pues me agaché y pensé otra vez en mi amigo. Le entregaron más tareas como esa. Las víctimas muchas veces eran los que no pagaban las extorsiones o familiares de desertores del ELN. Cada mes me llegaban cartas, cada rato la semana. Ya después cambiaron el horario, todos los días me mandaban a matar. Entonces casi las bajas confirmadas, ya después ya no sentía como dolor, ya era como un deporte para mí. A sus 10 años ya era un asesino experimentado. Cada vez que me mandaban, los 2 meses que pasaban, me cambiaban de arma. Esa era la arma preferida mía. Hasta que la tarea, de nuevo, era matar a un niño. Que no le habían pagado una plata que les debían, que eran como 500 millones. Y la cuarta advertición era matarle el hijo. Y miré el niño, y una vez me llegó el recuerdo de la edad que yo tenía. Y yo inmediatamente le dije que no lo quiero matar. Y así, no lo mato, así me matan usted, le dije así. El castigo era el del monte. Allá, en medio de un operativo militar que dio de baja a su comandante. A Lucho. Y yo lo vi ahí tirado y ya la quería como papaya.
Entonces ya cuando lo vi que estaba herido me puse a llorar y me dijo que me fuera y... El Ejército Nacional lo identificó y llevó para restituirle sus derechos. Víctima de conflicto armado. Me reclutaron sin querer yo desde pequeño. Apenas cumplió la mayoría de edad y no tiene vida. No he podido perdonar a contar pocas personas que me he llevado. Ellos, más bien dicho, ellos hasta las iglesias, y me da una jaqueca, un dolor de cabeza, cosa berraca que no. Ahorita quiero es como vivir mi vida, pues tener como una familia, aunque como no tenía tanta suerte con eso. Sabe el mal que hizo al ser adoctrinado por los grupos ilegales. Pues creo a los que si alguna vez yo le he hecho malo no es porque quería, sino porque era obligatoriamente que me tocaba hacerlo. Pues pedirles perdones a todas las personas que alguna vez si les hice daño, o aunque sé que le hice daño a esas personas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Familias cuyos seres queridos fueron secuestrados por las FARC y que jamás fueron liberados. Verdad y justicia, que nos digan la verdad, que nos ayuden a recuperar su cuerpo y que haya justicia, cualquiera que ellos impongan. Vidas marcadas por la incertidumbre y el dolor de no saber con certeza cuál fue el destino final de aquel hijo plagiado que nunca regresó a casa. Esto ha sido un dolor muy grande, no hay palabras para expresarlo. Afecta a toda la familia, pero lógicamente pues mi esposo, mi otro hijo, la vida se nos cambió desde hace 20 años que se lo llevaron. No saben si están vivos o muertos y la única esperanza que les queda es que sus victimarios, hoy convertidos en partido político, cumplan su compromiso con el acuerdo de paz y por lo menos les entreguen la verdad. En primer lugar, reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos 5 historias que retratan la tragedia de 522 víctimas de las FARC que, según la Procuraduría General Colombiana, fueron secuestradas por las FARC y que hasta el día de hoy sus familias desconocen su paradero. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: los avances en el caso 001 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia contra 31 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC. Por primera vez, este grupo, convertido hoy en partido político, entregó una versión colectiva ante la justicia transicional sobre los secuestros que ejecutaron entre 1993 y el año 2012. La noticia: a través de un informe escrito, las FARC pidió perdón y reconoció ante la JEP su responsabilidad en el secuestro de civiles y miembros de la fuerza pública. El punto clave de esta noticia: en medio de esta audiencia, la Procuraduría General Colombiana pidió a las FARC no solo una simple narración o relato de lo sucedido. La Procuraduría ha exigido un aporte real de verdad a las FARC que le entregue paz y acabe de una vez por todas con el suplicio que padecen las familias de los secuestrados que jamás fueron liberados. Sometidos a pesadas cadenas en las inhóspitas selvas colombianas a manos de la entonces agrupación criminal de las FARC. Otros cientos de secuestrados encerrados en jaulas convertidas en campos de concentración.
luego de padecer por años estas infames torturas del cautiverio, muchas de las víctimas lograron regresar a casa de diversas maneras y circunstancias. Pero otras nunca más volvieron. Hoy, 2 años y 10 meses después de la firma del acuerdo de paz pactado en La Habana, familiares de aquellos secuestrados que jamás fueron devueltos a la libertad siguen esperando respuestas, pero sobre todo necesitan cerrar el ciclo de dolor que embarga sus corazones y pensamientos desde entonces, como en el hogar del abogado Enrique Márquez, quien fue secuestrado el 11 de febrero de 1999. Que las FARC deben estar conscientes de que la situación de los civiles requiere una consideración, una atención y una solución. Quique murió en cautiverio, según lo confirmó alias Romaña Cabecilla, que retomó las armas. Primero regresó Romaña a la criminalidad que los restos de Márquez a su familia. Este caso es uno de los 522 documentados por la Procuraduría General de Colombia. 522 víctimas del conflicto murieron en cautiverio en poder de las FARC. Ante la escalofriante cifra, el ente de control ha insistido en que la reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de los restos de quienes perdieron la vida bajo el yugo del secuestro. Tal como ocurrió con Luis Hernando Peña Bonilla. Del paradero del intendente de la policía nada se sabe desde su secuestro en la cruenta toma terrorista Mitú en noviembre de 1998. 10 años después, la familia recibió la noticia de que habría sido fusilado por las FARC. El clamor, la exigencia, no ha cesado. Verdad y justicia, que nos digan la verdad, que nos ayuden a recuperar su cuerpo y que haya justicia, cualquiera que ellos impongan, pero pues que eso se dé. Para la Procuraduría resulta fundamental que los exjefes de las FARC, que están acudiendo a entregar sus versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aporten verdad detallada sobre lo que ocurrió con las víctimas que murieron estando privadas de la libertad, además de esclarecer las motivaciones que existieron para la comisión de este delito y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los secuestros y las circunstancias de su muerte. Vamos a mirar, cruzarlo con lo que tiene la Procuraduría, ver si hay casos nuevos. Y también estamos coordinando porque se trata de quizás los casos más dolorosos en este fenómeno, que es las personas de cuyo paradero no se tiene noticia y las familias aún lo buscan. Muy bien, los invitamos a que ustedes participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden hacerlo utilizando la etiqueta numeral respuestas pendientes FARC. Numeral respuestas pendientes FARC. Hoy estaremos haciendo memoria histórica, píldoras de la memoria. Vamos a estar recordando cuáles son esos casos más emblemáticos. Todos son importantes. La Procuraduría ha dicho que son 522 las víctimas del conflicto armado que fueron secuestradas por las FARC y que sus familias hasta el día de hoy no tienen ninguna noticia. Hoy nosotros estaremos recordando 5 casos que hemos trabajado aquí en el programa La Noche, unas crónicas especiales que retratan el dolor que en ese momento viven esas familias. Por esa razón quiero saludar hasta ahora a Ervin Hoyos Medina, nos acompaña desde la ciudad de Montería, él es presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, FEDCOL. Lo hemos invitado porque como periodista él ha trabajado durante varias décadas el secuestro en Colombia y durante varios años estuvo acompañando a estas familias de estos secuestrados de las FARC. Todavía está al lado de ellos, pero en su momento lo hizo a través de un programa radial llamado Las Voces del Secuestro. Ervin Hoyos Medina, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Muy buenas noches. Un gusto también estar aquí con ustedes. Ervin, quiero conocer su lectura. ¿Qué se puede esperar de esta audiencia, de este informe que han presentado 31 cabecillas de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz y que pretende entregar verdad frente a lo que vivieron esos cientos de miles de ciudadanos que fueron víctimas de los secuestros de la entonces agrupación criminal? Bueno, aquí hay 3 hechos lamentables en lo que pasó ayer. Primero, la Procuraduría General de la Nación hace referencia a un poco más de 500 casos de secuestrados, cuando la cifra de secuestrados por las FARC, desaparecidos por las FARC, nosotros mismos, yo mismo le entregué a Juan Manuel Santos, a Sergio Jaramillo, a Humberto de la Calle, a Juan Fernando Cristo, una lista de 738 secuestrados desaparecidos por las FARC
Y recordemos que antes del proceso de paz, las FARC ya tenían casi 1.200 secuestrados desaparecidos que nunca volvimos a saber de ellos. Entonces, lamentable que la registraduría, la procuraduría, en todo este tiempo no haya documentado los casos de todos los secuestrados que fueron desaparecidos. Segundo, lamentable que la fiscal, la magistrada que condujo la audiencia en la JEP, perdió totalmente el control de esa audiencia. Esta era una audiencia jurídica, esta era citar a descargos a unos criminales, a unos bandidos. Esto no era un espacio para que Timochenko se fuera allí a dar un discurso de tipo político justificando todo. Callé por miedo. Nos persiguen, nos quieren silenciar, nos ofrecen plata para que no hablemos. Presión para que callen e incluso oferta de dinero a cambio del silencio, lo que dicen estar siendo sometidas en este momento las exguerrilleras de las FARC, que fueron al parecer abusadas sexualmente por algunos de sus excomandantes, quienes, algunos de ellos hoy, son senadores o representantes a la Cámara. Nuestra periodista Michelle Rodríguez habló con ellas. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Pasar de ser la niña consentida de la casa a ser la marioneta, a ser la esclava sexual de un comandante, es muy duro. Y pasar de 16 años a estar con un hombre de 50, de 60 años sin uno querer, es algo horrible, o sea, no se lo desea uno a nadie. Una realidad que, al igual que Judy, vivieron por muchos años más de 48.000 niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto interno del país, a quienes la guerra les apagó los sueños. Las cosas cambiaron el 30 de mayo del 2005, cuando llegaron guerrilleros de las FARC a decirme que tenía que irme con ellos porque yo supuestamente era novia de los soldados. Entonces era irme o matarme en ese momento. Y así como Mambrú, Judy fue obligada a ir a la guerra. La sacaron de su tierra, el municipio de Herrera, al sur del Tolima, para cambiar los cuadernos por un fusil e intentar sobrevivir en el infierno de las continuas violaciones. Yo fui abusada por Jerónimo, era el comandante del frente, y él me abusaba a mí 2 o 3 veces al día, sin importarle la hora, cómo estuviera yo. Cuando terminaba el acto sexual siempre me fotografiaba, me golpeaba. Yo duré como unos 5 días que yo no podía pararme, porque fue un abuso tan extremo y yo era una niña, yo no había estado con ningún hombre, que me perjudicó terriblemente. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Las niñas reclutadas por las FARC hoy son mujeres excombatientes que hacen parte de la Corporación Rosa Blanca, donde se han armado de valor para poner contra la pared a quienes les robaron su niñez, los responsables de sus historias de horror, dolor y sufrimiento que callaron por muchos años. Allá no podíamos decir nada porque eso era una traición, nos daba para fusilamiento. Era el sufrimiento, era era interno, era algo de uno mismo, pero ya uno sabía que las demás estaban sufriendo lo mismo. En la corporación tenemos varios casos de hombres abusados en la guerrilla. Mas, sin embargo, ya eso se manejaba con mucha cautela, o sea, no salía de ahí. Se sabía que pasaba, pero nadie les nombraba eso. O sea, si era tan esquivo el tema de que las mujeres las violaban, ahora el de los niños era todavía más esquivo todavía el tema. Judy es una mujer empoderada que habla fuerte, pues es una de las voces visibles que representa a las víctimas que se unieron a la corporación, y después de todo lo que ha vivido, ya no le tiembla la voz para denunciar los hechos atroces de los que fue víctima, entre ellos el ritual de bienvenida. Y ellos allá estrenan las niñas. Con Jerónimo era siempre, o sea, niña que llegaba tenía que pasar por mano de él, era como la bienvenida a la guerrilla. Ya empieza otros abusos por parte de otros guerrilleros, de mandos medios, que eran los llamados oficiales de servicio,
y por guerrilleros rasos. Ellos iban y le pedían permiso a los comandantes para estar con uno y ellos consentían las violaciones. Las relaciones sexuales dentro de las filas de las FARC iban y venían como las enfermedades de transmisión sexual. Era un nido de sífilis y de gonorrea. Los hombres les hacían tratamiento, entonces ya no quedaban, ya no sentían placer sexual del tratamiento tan fuerte que les hacían. Quedaban muertos prácticamente porque nunca se usaba un condón. Judy sufrió en silencio por 9 años y junto a varios niños menores que ella se fue adaptando a callar. Porque es un sufrimiento muy duro. Es como si yo estuviera todavía allá. Callé por miedo, porque yo sabía que si yo decía algo me mataban. El miedo también a que la gente sepa qué me pasó, como a que me vayan a revictimizar, a que me vayan a decir es que usted se lo buscó porque me lo han dicho. Fueron niños convertidos en objetos de guerra, desnaturalizados, y aún hoy hay quienes callan por temor a las amenazas, ya no contra ellas, sino contra sus hijos. Son amenazas demasiado directas. Mataron a una muchacha creyendo que era yo. Un día me llegó un sapo estripado dentro de una bolsa y la orden fue que ya no persiguieran a los padres, no nos persiguieran a nosotras, sino que a nuestros hijos. Que ahora el blanco de nosotras iba a ser los hijos. Que se moría la mamá o se moría el hijo, pero no los dos. Según el más reciente informe de la Corporación Rosa Blanca, son 25 ex jefes de las FARC acusados por reclutamiento, delitos sexuales y abortos ilegales por más de 1.200 víctimas que hoy decidieron romper el silencio para clamar justicia. En el documento se reseñan los casos de algunos de los excomandantes. Raúl Reyes. 19 casos de aborto, 3 casos de violación y 12 casos de reclutamiento. Victoria Sandino. 4 casos de aborto, 2 casos de violación y 3 casos de reclutamiento. Pablo Catatumbo. 18 casos de reclutamiento, 4 casos de violación y 19 abortos. Rodrigo Londoño o Timochenko. 14 casos de reclutamiento, 6 casos de aborto y 3 casos de violación. Iván Márquez. 9 casos de aborto, 2 casos de violación y 7 casos de reclutamiento. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. 21 casos de aborto, 3 casos de violación y 64 casos de reclutamiento. Henry Castellanos, alias Romaña. 19 casos de aborto, 3 casos de violación y 26 casos de reclutamiento. Pastor Alape. 3 abortos, 2 violaciones y 14 reclutamientos. Joaquín Gómez. 3 casos de violación a niños guerrilleros hombres, cuando tenían entre 12 y 17 años. Carlos Antonio Lozada. 12 casos de aborto, 3 casos de violación sexual a hombres y 32 casos de reclutamiento. ¡Libertad, libertad, libertad! Esos señores de las FARC que agredieron a un solo niño no deberían estar en el Congreso de la República. Esos señores deberían estar pagando sus penas. Y la JEP debería juzgar con toda la severidad los delitos cometidos contra los niños. Para la felicidad de todos y todas. Toda la fuerza de la ley contra estos delincuentes. Y el partido de las FARC debe exigirle la renuncia a este tipo de personajes. Una situación a la que se refirió Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay 2 vías por lo menos para ello: la manifestación inicial y voluntaria de aceptación y confesión de los hechos. Pero en caso que esto no ocurra, para eso está la Unidad de Investigación y Acusación, para adelantar investigaciones rigurosas que nos permitan saber la verdad de lo que ocurrió en Colombia e igualmente saber quiénes fueron los responsables de los hechos. Los sagrados derechos del pueblo. Víctimas de una guerra ajena que se llevó su infancia e inocencia con delitos de lesa humanidad. Niños y niñas que hoy en cuerpos de adultos exigen verdad, reparación y no repetición a una justicia que tiene como reto investigar más de 50 años de conflicto. El proceso, así como va a parar la impunidad, totalmente, porque les dieron una justicia especial solo para ellos. Hay una impunidad totalmente, un silencio terrible. Nos dejaron a un lado. O sea, el centro del proceso de paz eran las víctimas. Y nosotras que somos
Las víctimas nos han callado, nos persiguen, nos quieren silenciar, nos ofrecen plata para que no hablemos. ¿Será que todo esto va a quedar en la impunidad? Opine usted en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @testigodirecto. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en esa fecha que será inolvidable para los colombianos? Aquí se los contamos. Cristian, Alfonso, Steven, Diego, Alan, Iván, César, Oscar, Fernando, Erika, Juan David, Juan Esteban, Jonathan, Juan Felipe, Diego Alejandro, Carlos, Cristian, Jonathan, Andrés, Juan Diego, Fernando Alonso y Andrés David le dijeron adiós a sus sueños e ilusiones por culpa de un atentado que les arrebató la vida. Todos eran alumnos de la Escuela de Cadetes General Santander y la gran mayoría deportistas consagrados que a su corta edad estudiaban para llegar a ser oficiales de la Policía Nacional. Lo que caracterizaba a Alfonso Mosquera Murillo era su sonrisa. Un atleta consagrado de Pradera Valle que a sus 23 años esperaba ver por su familia, por la que luchaba día a día. Cristian Camilo Maquilón Martínez de Chigorodó llevaba 18 meses en la escuela. Su talento deportivo lo llevó a obtener una beca y desde el 2013 practicaba el atletismo. Fue campeón nacional de atletismo, récord nacional infantil, campeón nacional menor, campeón nacional infantil y obtuvo el tercer puesto en una competencia internacional. Era el menor de 10 hermanos, tenía 20 años. El mono, como llamaban a Steven Prada, era el arquero del equipo de fútbol en la Escuela General Santander. Era de Ibagué y amante del balompié. Murió a los 21 años. Alan Paul Bayona, atleta de alto rendimiento, tenía 22 años y era oriundo del municipio de San Luis, Tolima. El fútbol y la policía eran las pasiones de Diego Alejandro Molina, pereirano y de apenas 21 años, llevaba 18 meses preparándose para ser oficial en la Escuela de Cadetes. Se desempeñaba como arquero. Dos llaneros, Jonathan Efraín Suescún García y Juan Felipe Manjarres, también están en la lista de deportistas que fueron víctimas del atentado en la escuela. Practicaban voleibol y lograron becarse para estudiar en la Escuela de Cadetes en Bogotá. Juan Esteban Marulanda, de 19 años, oriundo de Sonsón, Antioquia, fue campeón de equitación. Quería seguir los pasos de su padre, quien fue sargento de la policía. En Santander lloran a 5 cadetes. Oscar Javier Saavedra, de 21 años, aquí de guantes rojos, practicaba artes marciales, en especial el taekwondo. Iván René Muñoz, de 25 años, de Barichara, Santander, perdió la vida luego de ser sometido a 2 cirugías por múltiples fracturas. El joven estaba próximo a cumplir 2 años en la institución. César Ojeda Gómez, aficionado al fútbol, era de Florida Blanca e hijo de un alférez de tránsito. Murió a sus 22 años. Los jóvenes Fernando Martínez, oriundo de San Gil, y Jonathan León, nacido en Bucaramanga, también perdieron la vida en este hecho. David Rojas Agudelo decidió irse de Belén de Umbría, Risaralda, a la policía en Bogotá a cumplir 2 sueños, ser general y ayudar a sus padres. Tenía 20 años. Carlos Daniel Campaña Huertas, oriundo de Puerres, y Cristian González, del corregimiento La Caldera en Nariño, se suman a la lista de víctimas del atentado. Los uniformados tenían 18 y 19 años. Andrés Felipe Carvajal tenía 24, un chiquinquireño que solo quería salir adelante y ayudar a su familia. Murió 10 días después del atentado. El sueño de Juan Diego Ayala Anzola era servirle a la patria. Tenía 20 años y era de San Juan de Río Seco, en Cundinamarca. Diego Alejandro Pérez Alarcón, de Tuluá Valle, de 22, era apasionado por la música, el fútbol. Desde muy niño soñó con ser policía, seguir los pasos de su padre, quien estuvo en la institución durante 24 años. Su cuerpo fue identificado gracias a una prueba de ADN practicada a su progenitor. Fernando Alonso Iriarte, o Mando, como le decían, era de San Bernardo del Viento, Córdoba, un deportista de 19 años que encontró en el voleibol una oportunidad para salir adelante en la Policía Nacional. Jugó varios campeonatos nacionales donde se destacó por sus cualidades. Andrés David Fuentes Yepes estudiaba 4º semestre de Administración Policial en la Escuela de Formación de Oficiales. Era de Valledupar, tenía 24 años.
Otra de las víctimas es Erika Sofía Chicó, una joven policía ecuatoriana. Estaba de intercambio con 10 cadetes de su país. Murió a los 27 años. Ellos eran los aspirantes oficiales que perdieron la vida tras la explosión de un carro bomba. Cerca de 600 víctimas deja paro nacional entre policías y manifestantes. Ellos también son víctimas. Los policías, el ejército, la fuerza pública en general que sacrifica sus vidas y sus familias para cuidarnos y protegernos a nosotros. Ellos también son víctimas. Y la población civil, toda esa población civil que ha caído en los bombardeos, que ha caído en lo que pasó en el Logal, en toda esta historia de violencia de la FARC, del ELN, de los rastrojos, de los paramilitares, en toda esa violencia. Todas esas víctimas no se pueden olvidar. No se trata de que sigamos llenos de odios y de rencores, pero sí se trata de que no olvidemos las víctimas, sobre todo que no olvidemos la verdad de los hechos, para no tener que repetir la historia. Los dejo con eso. Compartan el programa, investiguen, no le crean a los videos, al proceso de investigación que ha hecho Magazine Informativo Vive Consciente. Investiguen ustedes, conozcan la historia cómo es, para que no se repita. Nos vemos el lunes. Los quiero. Que Dios los bendiga. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconocido. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de magazine informativo Vive Consciente, el de Último Minuto Cúcuta y el de Notidía. Hoy, como lo prometimos en el programa de ayer, un especial de víctimas. Ayer muchas celebraciones pues a nivel nacional para reconocer a las víctimas, y me gustó algo que el presidente Duque dijo ayer. Es la palabra reconciliación no significa olvidar, porque los pueblos que olvidan las memorias, que olvidan las experiencias, que olvidan las circunstancias que llevaron a vivir experiencias dolorosas, experiencias poco fáciles, experiencias destructivas, están condenados a volver a repetir la historia. Por eso es muy importante que no olvidemos. Si no somos culpables, es verdad. Puede ser que algunos no seamos culpables, pero todos somos corresponsables. Y está en el deber, en el derecho de nosotros los ciudadanos colombianos de velar que esas memorias históricas nuestras que sean sanadas sí, mas no que sean olvidadas. Que sean sanadas sí, mas no que sean cambiadas, que se cambie la historia. Siempre los hechos hay que contarlos desde la experiencia real, desde la vivencia real, ¿no? Igual que las palabras pueden tener diferentes significados. El ideal es que las copiáramos etimológicamente, pero pueden tener diferentes significados. Pero los hechos son reales, tal cual estuvieron ahí, tal cual debemos recordarlos y aprendernos las lecciones, mis queridos, aprendernos las lecciones. El registro de víctimas incluye al 17.85% de los colombianos. Imagínate la cantidad. Hoy en acto simbólico, dona tu voz, dona tus oídos. Ese fue el acto simbólico de esta celebración. El presidente Duque y las autoridades de todo el país, los gobernadores, los alcaldes, todas las instituciones estuvieron haciendo esta celebración.
En Cúcuta, Magazine Informativo y Consciente estuvo a las 10 de la mañana en el Parque Colón en las actividades que hubo. Y fueron muchas las actividades en el país, por eso decidimos que Magazine Informativo y Consciente iba a hacerle el homenaje a las víctimas, era hoy sábado. Hoy en nuestro programa especial de las 4 de la tarde. Se hace un reconocimiento a las historias de resistencia y superación de las más de 9 millones de personas incluidas en el registro único de víctimas y se convocó a todos los ciudadanos a relatar sus historias para que éstas sean difundidas no solamente por el 9 de abril, sino sean difundidas eternamente. En ese sentido, el marco de la celebración el Día de las Víctimas, se divulgan más de 40 relatos de las víctimas de conflictos en espacios públicos y de manera digital, en sitios alojados en la página web de la entidad, desde donde cualquier persona puede acceder a estas. Asimismo, serán dadas a conocer por los medios de comunicación actividades al aire libre y las redes sociales. Todo eso se estuvo haciendo en el día de ayer. De acuerdo con la unidad de víctimas, a la fecha se han recibido más de 2.400 grabaciones de las historias de todo nivel, de todo Colombia, de todo nivel nacional, las cuales se construyeron en el marco de las estrategias de recuperación emocional como parte de las medidas de rehabilitación y de implementación de satisfactoriamente de la reparación de las víctimas, la conciliación y la reconciliación de los ciudadanos colombianos. En esta estrategia participaron más de 45.000 sobrevivientes del conflicto armado en más de 160 municipios del país, compartiendo sus memorias de lucha y de resistencia en medio de la violencia. ¿Por qué celebrar el Día Nacional de las Memorias y solidaridad con las víctimas? La fecha se desarrolla conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 del 2011. En el artículo 142 dispone conmemorar el 9 de abril de cada año como una medida de satisfacción que contribuya a las memorias y reconocimientos de los hechos que han afectado a millones de colombianos y colombianas. Bueno, mis queridos, es importante esta actividad de reconocimiento de víctimas, pero más importante es que no volvamos a repetir las historias. Cada ciudadano colombiano es veedor de lo que está pasando en el país, de lo que ha pasado, lo que esté pasando y lo que llegase a pasar. Todos estamos comprometidos de una paz con legalidad, todos estamos comprometidos de que no se repita la historia y también todos estamos comprometidos de que la historia se conozca desde los hechos. Porque no puede haber perdón si no se dice la verdad. No puede haber perdón si no se conoce la verdad. No puede haber perdón y conciliación si no se sanan las mentes y los corazones. Y las víctimas, si no se sienten reparadas, no van a sanar. Es muy importante tener esta parte en cuenta. Es más que importante, es vital. Tan importante como respirar. Los invito a que nos acompañen esta hora, que no se separen de nosotros y que recordemos la historia de las víctimas en Colombia. Una de las más escabrosas prácticas llevadas a cabo por la guerrilla del M-19 consistía en la utilización de las cárceles del pueblo. Estos eran lugares de tortura en los que muchos civiles eran secuestrados con fines extorsivos. Las cárceles del pueblo consistían en agujeros cavados en la tierra de aproximadamente 5 metros de profundidad, los cuales generalmente tenían forma de L, es decir, primero bajaban verticalmente y luego giraban horizontalmente. Estos huecos eran excavados muchas veces dentro de viviendas abandonadas, desprovistas de servicios públicos, razón por la cual las condiciones sanitarias eran pésimas, y por ende muchos secuestrados desarrollaban graves enfermedades y problemas de salud. Asimismo, los cautivos debían vivir en la penumbra con poca luz natural, desarrollando de ese modo condiciones de estrés y depresión, que se hacían más traumáticas gracias al hecho de que dichos agujeros eran muy estrechos e inhumanos. La regla más importante que había en las cárceles del pueblo consistía
en que por ningún motivo los guerrilleros debían permitir que los secuestrados fueran liberados por la fuerza pública, lo cual significaba en la práctica que si era necesario, los cautivos debían ser acribillados a sangre fría cuando se produjera un intento de rescate. Así fue como murieron muchas personas asesinadas durante esos secuestros. Cuando se cobraba la extorsión por parte de los terroristas, estos tenían la malévola costumbre de volver a cobrar la misma extorsión una y otra vez, no sin antes dejarlos confinados en amarga soledad durante varios meses o incluso años. Allí se notan que fueron construidos con características similares a los de Auschwitz allá en Polonia. Los mismos tablados, los alambres, las mallas. Vivimos en un hacinamiento y unas condiciones deplorables. Todavía se nota el dolor en sus palabras cuando tiene que hablar del horror que vivió hace 18 años por cuenta de las FARC. Fueron casi 12 años perdidos no solo a nivel personal, sino también a nuestro nivel familiar. Y cuidarlos también. El responsable Martín Sombra, el carcelero de las FARC, que bajo el mando del Mono Jojoy implementó ese tipo de campo de concentración. Cuidarlos, protegerlos. Era un territorio indolente por el clima, las enfermedades y los malos tratos. En menos de 2 metros dormían 6 hombres en improvisados camarotes. Casi se pelea hasta por el último milímetro porque no puede uno mover el brazo porque golpea al vecino. Las jaulas con doble tira de alambre de púa y una malla interna por la que escasamente cabían sus dedos. Allí estuvimos en barrizales, con el agua a la rodilla. El general recuerda cómo el agua y la comida abundaban para los animales, no para los secuestrados que en esas jaulas de concentración vivieron noches interminables. Les dio por hacer marraneras al lado de nosotros y mientras esas marraneras les suministraban agua suficiente a nosotros nos daban muy poca agua. Durante esos años muchos imploraron desde esas jaulas un trato humanitario. Trajeron aquí y dejaron a mis 2 hijos lejos. Fueron muchos años, las 24 horas, con una cadena al cuello, con unos candados. Nuestra misión es responder por ustedes. Los testimonios de la crueldad de las FARC están llenos de dolor. El dolor de los que vivieron en carne propia la tortura del cautiverio y de las cadenas. Esos que sienten que no tienen cupo en este proceso de paz. A las víctimas de las FARC y especialmente a los de la fuerza pública se nos ha querido invisibilizar. Por eso no se quiere mostrar qué pasó en estas jaulas de concentración, cuál fue el diario vivir en cada uno de ellos. 500 personas asesiné en esa medida del tiempo. Me mandaban a matar cada rato. Los cuenta uno a uno. Sin contar mujeres y niños. No había cumplido 15 años y ya era uno de los francotiradores más despiadados del ELN. Nos volvieron máquina de matar ya para asesinar personas sin tener sentimiento ni nada de eso. Sebastián tenía 5 años cuando salió a jugar al lado del caño de su finca, en una de las tantas regiones golpeada por la guerrilla. No sabía que era guerrilla, pensé que eran soldados y yo me fui hacia allá a jugar con ellos. Y nosotros comenzamos a jugar, me invitaron a jugar turra. La turra es un fueguito que usted coloca una batería y una moneda, entonces se hace un hoyo en el suelo. Yo contento. Ellos me decían que siempre que juegue, que usted va a ser bueno en esto. Esa fue la última vez que jugó. Yo me quería ir otra vez para la casa y no me dejaron. Me dijeron que me quedara ahí. Pues me abrazaron. Me abrazaron y yo dije que me soltaran y no me soltaron y me decía Lucho, que deje de llorar. Y yo le dije, no, quiero irme para mi casa, esta no es mi casa. Y yo que dejara de llorar, deje de llorar. Entonces me dieron una pastilla. Yo dije que para qué era, me dijeron que era para calmarme. Y comí la pastilla y me quedé dormido. No era el único niño en el hogar. Sí, habíamos muchísimos, éramos como 20, 30 niños. Todos los muchachos que estábamos allá no éramos mayores ninguno, sino casi todos los mismos éramos por iguales.
todos eran los que tenían 7 años, eran 7 años todos, los que tenían 8 años, eran todos de 8 años en grupo, pero casi no nos dejaban, allá no nos dejaban que íbamos a recochar, a jugar con nadie. Los uniformaron y les daban clases. Que llamaron a un profesor. Entonces el profesor lo llamaban y llegaba hasta ese campamento, pero no llegaba que íbamos con la cara tapada, sino con la cara tapada y hasta donde estábamos nosotros, para que no se ubicara donde estábamos. Nosotros lo único que nos ponían era solamente leer, a escribir. El profesor comenzó con sus mañas, así quería llevarse unos muchachos. El profesor estaba planeando llevarse 5 muchachos para civil. Entonces al profesor lo cacharon, se dieron de cuenta y entonces de una vez el comandante cogió al profesor y lo mataron al frente de nosotros. En ese momento pasaron a otro nivel de enseñanza. Ya después que cumplimos los 7 años, pasamos al colegio de armas. A nosotros nos decían que esa era la esposa, porque nos hacían disparar a los muchachos también. Se paraban en la diana, pero no se quedaban quietos, se movían. Entonces nosotros teníamos que tratar de dispararle, pero no matarlo entre el pecho. Ellos tenían chaleco antibalas. No solo los preparaban para matar, sino para no sentir. Éramos niños todavía, todos nosotros sentíamos mucho dolor, entonces nos pegaban y decían que eso no era dolor. Y entonces al salir del tiempo ellos cada rato nos pegaban en ese horario, en el horario entre las zonas de tiro. Poco que me hacían sacar sangre y... La figura más cercana a un papá era su comandante, el mismo que lo reclutó. Yo vi a Lucho como un papá, sí, yo siempre, él estaba siempre atento a mí. Y yo pues bueno, a la medida del tiempo comencé yo a darle cariño. Así pasaron 2 años de entrenamiento. Estaba por cumplir 8 años cuando lo tuvo que poner en práctica. Como a los 5 días un amigo se escapó. Se escapó de ahí donde estamos nosotros. Lo cogieron otra vez y me llamaron. Me arrodillaron a mi amigo ahí y me dijeron, si no le dispara a usted, le matamos a usted. Y inmediatamente pensé, y yo pues dije, no quiero matarlo. Entonces el comandante Lucho me cogió la mano con el arma y apuntó ahí donde estaba mi amigo. Y ahí inmediatamente me dijo que cerrara los ojos y que disparara. Yo me di cuenta que estaba dándole una diana, me dijo así. Yo le dije, no, es que no es una persona, es diferente, no tiene chaleco antibalas, le dije así. En lugar de estar pensando en juegos, en el sabor del helado que tiene que escoger, cosas propias de un niño de ciudad, tenía que decidir si matar o no a un compañero. También tenía 8 años y era víctima de reclutamiento forzado. Le dije, no, porque es mi amigo. Y aquí no tenemos amigos de nadie. El niño que estaba arrollado también le hablaba. Pues mi amigo en una parte me contó que lo matara para que no me mataran a mí. Que tranquilo, que yo de punto me dijo que yo lo esperaré allá arriba. Entonces esas cosas malas que hemos hecho nosotros hasta ahora, si Dios quiere, si Dios quiere, nos vemos arriba muy pronto. Cerré los ojos y disparé ahí y mi amigo cayó y inmediatamente yo fui solté el arma, lo boté y fui a abrazar a mi amigo a mirar si estaba vivo para despertarlo y no se despertó. Pasaron 2 meses y sus comandantes le dijeron que le tenían un regalo. Me dijeron, tenga su maletín. Me lo destaparon y era un Galil 5.56. Miré que era un arma grande y está más bonita que las demás, porque tenía bípolos, tenía mira, silenciador, probador más grande, que era más cómodo y era de color, era pincelado. Era un fusil, lo recibió con ilusión, como un niño recibe un juguete. Condenado arma me gustó. Y ay, tan bonito, y así, me tan bonito. Y me dijeron, tan bonito no, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Le tenían su primera misión oficial. Me llegó una carta, no sé a dónde llegaba. Llegaba ahí al buzón y yo tenía que bajar a mirar el buzón o la sirvienta. Entonces bajaba la sirvienta, bajaba y subía, me entregaba la carta. O si no, yo bajaba y miraba la carta.
venían dos, una carta y la foto. Entonces la carta decía, tienes que matar a tal persona que no nos ha pagado la plata. Su cuerpo era tan pequeño que ni siquiera soportaba el fusil. Me acosté ahí, que siempre la tenemos que acostar, y a mirar, eran como 500 kilómetros, porque siempre no para uno, primero pesaba, segundo ya era pequeño y no aguantaba el peso todavía. Yo disparé inmediatamente y él cayó. Pues me agaché y pensé otra vez en mi amigo. Le entregaron más tareas como esa. Las víctimas muchas veces eran los que no pagaban las extorsiones o familiares de desertores del ELN. Cada mes me llegaban cartas, cada rato la semana. Ya después cambiaron el horario, todos los días me mandaban a matar. Entonces casi las bajas confirmadas, ya después ya no sentía, digamos, no sentía como dolor ya era como un deporte para mí. A sus 10 años ya era un asesino experimentado. Cada vez que me mandaban, los 2 meses que pasaban, me cambiaban de arma. Esa era el arma preferida mía. Hasta que la tarea, de nuevo, era matar a un niño. Que no le habían pagado una plata que les debían, que eran como 500 millones, y la cuarta advertición era matarle el hijo. Y miré el niño, y una vez me llegó el recuerdo de la edad que yo tenía. Y yo inmediatamente le dije que no lo quiero matar. Y así, no lo mato, así me matan ustedes, le dije así. El castigo era el monte. Allá, en medio de un operativo militar que dio de baja a su comandante. A Lucho. Y yo lo vi ahí tirado y ya la quería como papá ya. Entonces ya cuando lo vi que estaba herido, me puse a llorar. Y me dijo que me fuera. Y el Ejército Nacional lo identificó y llevó para restituirle sus derechos. Víctima de conflicto armado. Me reclutaron sin querer yo desde pequeño. Apenas cumplió la mayoría de edad y no tiene vida. No me he podido perdonar en contar pocas personas que me he llevado. Ellos, más bien dicho, ellos hasta las iglesias, y me da una jaqueca, un dolor de cabeza, cosa berraca que no. Ahorita quiero es como vivir mi vida, pues tener como una familia, aunque como no tenía tanta suerte con eso. Sabe el mal que hizo al ser adoctrinado por los grupos ilegales. Pues creo a los que si alguna vez yo les he hecho mal, no es porque quería, sino porque era obligatoriamente que me tocaba hacerlo. Pues pedirles perdones a todas las personas que alguna vez si les hice daño, o aunque sé que le hice daño a esas personas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizán. Familias cuyos seres queridos fueron secuestrados por las FARC y que jamás fueron liberados. Verdad y justicia, que nos digan la verdad, que nos ayuden a recuperar su cuerpo y que haya justicia, cualquiera que ellos impongan. Vidas marcadas por la incertidumbre y el dolor de no saber con certeza cuál fue el destino final de aquel hijo plagiado que nunca regresó a casa. Eso ha sido un dolor muy grande, no hay palabras para expresarlo. Afecta a toda la familia, pero lógicamente pues mi esposo, mi otro hijo, la vida se nos cambió desde hace 20 años que se lo llevaron. No saben si están vivos o muertos y la única esperanza que les queda es que sus victimarios, hoy convertidos en partido político, cumplan su compromiso con el acuerdo de paz y por lo menos les entreguen la verdad. En primer lugar, reconocemos la existencia de las retenciones a civiles llevadas a cabo por nuestra organización y asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia.
presentamos 5 historias que retratan la tragedia de 522 víctimas de las FARC que, según la Procuraduría General Colombiana, fueron secuestradas por las FARC y que hasta el día de hoy sus familias desconocen su paradero. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: los avances en el caso 001 que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia contra 31 exintegrantes de la antigua guerrilla de las FARC. Por primera vez, este grupo, convertido hoy en partido político, entregó una versión colectiva ante la justicia transicional sobre los secuestros que ejecutaron entre 1993 y el año 2012. La noticia: a través de un informe escrito, las FARC pidió perdón y reconoció ante la JEP su responsabilidad en el secuestro de civiles y miembros de la fuerza pública. El punto clave de esta noticia: en medio de esta audiencia, la Procuraduría General Colombiana pidió a las FARC no solo una simple narración o relato de lo sucedido. La Procuraduría ha exigido un aporte real de verdad a las FARC, que le entregue paz y acabe de una vez por todas con el suplicio que padecen las familias de los secuestrados que jamás fueron liberados. Sometidos a pesadas cadenas en las inhóspitas selvas colombianas a manos de la entonces agrupación criminal de las FARC. Otros cientos de secuestrados encerrados en jaulas convertidas en campos de concentración. Luego de padecer por años estas infames torturas del cautiverio, muchas de las víctimas lograron regresar a casa de diversas maneras y circunstancias. Pero otras nunca más volvieron. Hoy, 2 años y 10 meses después de la firma del acuerdo de paz pactado en La Habana, familiares de aquellos secuestrados que jamás fueron devueltos a la libertad siguen esperando respuestas, pero sobre todo necesitan cerrar el ciclo de dolor que embarga sus corazones y pensamientos desde entonces, como en el hogar del abogado Enrique Márquez, quien fue secuestrado el 11 de febrero de 1999. Que las FARC deben estar conscientes de que la situación de los civiles requiere una consideración, una atención y una solución. Quique murió en cautiverio, según lo confirmó alias Romaña Cabecilla, que retomó las armas. Primero regresó Romaña a la criminalidad que los restos de Márquez a su familia. Este caso es uno de los 522 documentados por la Procuraduría General de Colombia. 522 víctimas del conflicto murieron en cautiverio en poder de las FARC. Ante la escalofriante cifra, el ente de control ha insistido en que la reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de los restos de quienes perdieron la vida bajo el yugo del secuestro. Tal como ocurrió con Luis Hernando Peña Bonilla. Del paradero del intendente de la policía nada se sabe desde su secuestro en la cruenta toma terrorista Mitú en noviembre de 1998. 10 años después, la familia recibió la noticia de que habría sido fusilado por las FARC. El clamor, la exigencia, no ha cesado. Verdad y justicia, que nos digan la verdad, que nos ayuden a recuperar su cuerpo y que haya justicia, cualquiera que ellos impongan, pero pues que eso se dé. Para la Procuraduría resulta fundamental que los exjefes de las FARC, que están acudiendo a entregar sus versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aporten verdad detallada sobre lo que ocurrió con las víctimas que murieron estando privadas de la libertad, además de esclarecer las motivaciones que existieron para la comisión de este delito y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los secuestros y las circunstancias de su muerte. Vamos a mirar, cruzarlo con lo que tiene la Procuraduría, a ver si hay casos nuevos. Y también estamos coordinando porque se trata de quizás los casos más dolorosos en este fenómeno, que es las personas de cuyo paradero no se tiene noticia y las familias aún lo buscan. Muy bien, los invitamos a que ustedes participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter. Pueden hacerlo utilizando la etiqueta numeral respuestas pendientes FARC. Numeral respuestas pendientes FARC. Hoy estaremos haciendo memoria histórica, píldoras de la memoria. Vamos a estar recordando cuáles son
esos casos más emblemáticos, todos son importantes. La Procuraduría ha dicho que son 522 las víctimas del conflicto armado que fueron secuestradas por las FARC y que sus familias hasta el día de hoy no tienen ninguna noticia. Hoy nosotros estaremos recordando 5 casos que hemos trabajado aquí en el programa La Noche, unas crónicas especiales que retratan el dolor que en ese momento viven esas familias. Por esa razón quiero saludar hasta ahora a Ervin Hoyos Medina, nos acompaña desde la ciudad de Montería, él es presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, FEDCOL. Lo hemos invitado porque como periodista él ha trabajado durante varias décadas el secuestro en Colombia y durante varios años estuvo acompañando a estas familias de estos secuestrados de las FARC. Todavía está al lado de ellos, pero en su momento lo hizo a través de un programa radial llamado Las Voces del Secuestro. Ervin Hoyos Medina, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Muy buenas noches. Un gusto también estar aquí con ustedes. Ervin, quiero conocer su lectura. ¿Qué se puede esperar de esta audiencia, de este informe que han presentado 31 cabecillas de las FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz y que pretende entregar verdad frente a lo que vivieron esos cientos de miles de ciudadanos que fueron víctimas de los secuestros de la entonces agrupación criminal? Bueno, aquí hay 3 hechos lamentables en lo que pasó ayer. Primero, la Procuraduría General de la Nación hace referencia a un poco más de 500 casos de secuestrados, cuando la cifra de secuestrados por las FARC, desaparecidos por las FARC, yo mismo le entregué a Juan Manuel Santos, a Sergio Jaramillo, a Humberto de la Calle, a Juan Fernando Cristo, una lista de 738 secuestrados desaparecidos por las FARC. Y recordemos que antes del proceso de paz, las FARC ya tenían casi 1.200 secuestrados desaparecidos que nunca volvimos a saber de ellos. Entonces, lamentable que la Registraduría, la Procuraduría, en todo este tiempo no haya documentado los casos de todos los secuestrados que fueron desaparecidos. Segundo, lamentable que la fiscal, la magistrada que condujo la audiencia en la JEP, perdió totalmente el control de esa audiencia. Esta era una audiencia jurídica, esta era citar a descargos a unos criminales, a unos bandidos. Esto no era un espacio para que Timochenko se fuera allí a dar un discurso de tipo político justificando todo. Callé por miedo. Nos persiguen, nos quieren silenciar, nos ofrecen plata para que no hablemos. Presión para que callen, incluso oferta de dinero a cambio del silencio, lo que dicen estar siendo sometidas en este momento las exguerrilleras de las FARC, que fueron al parecer abusadas sexualmente por algunos de sus excomandantes, quienes, algunos de ellos hoy, son senadores o representantes a la Cámara. Nuestra periodista Michelle Rodríguez habló con ellas. Guerrilleros de las FARC, con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y el pan. Pasar de ser la niña consentida de la casa a ser la marioneta, a ser la esclava sexual de un comandante, es muy duro. Y pasar de 16 años a estar con un hombre de 50, de 60 años sin uno querer, es algo horrible, o sea, no se lo desea uno a nadie. Una realidad que, al igual que Judy, vivieron por muchos años más de 48.000 niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto interno del país, a quienes la guerra les apagó los sueños. Las cosas cambiaron el 30 de mayo del 2005, cuando llegaron guerrilleros de las FARC a decirme que tenía que irme con ellos porque yo supuestamente era novia de los soldados. Entonces era irme o matarme en ese momento. Y así como Mambrú, Judy fue obligada a ir a la guerra. La sacaron de su tierra, el municipio de Herrera, al sur del Tolima, para cambiar los cuadernos por un fusil e intentar sobrevivir en el infierno de las continuas violaciones. Yo fui abusada por Jerónimo, era el comandante del frente, y él me abusaba a mí 2 o 3 veces al día, sin importarle la hora, cómo estuviera yo. Cuando terminaba el acto sexual siempre me fotografiaba, me golpeaba. Yo duré como unos 5 días que yo no podía pararme, porque fue un abuso tan
tan extremo y yo era una niña, yo no había estado con ningún hombre, que me perjudicó terriblemente. Guerrilleros de las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Las niñas reclutadas por las FARC hoy son mujeres excombatientes que hacen parte de la Corporación Rosa Blanca, donde se han armado de valor para poner contra la pared a quienes les robaron su niñez, los responsables de sus historias de horror, dolor y sufrimiento que callaron por muchos años. Allá no podíamos decir nada porque eso era una traición, nos daba para fusilamiento. Era el sufrimiento, era interno, era algo de uno mismo, pero ya uno sabía que las demás estaban sufriendo lo mismo. En la corporación tenemos varios casos de hombres abusados en la guerrilla. Mas, sin embargo, ya eso se manejaba con mucha cautela, o sea, no salía de ahí. Se sabía que pasaba, pero nadie les nombraba eso. O sea, si era tan esquivo el tema de que las mujeres las violaban, ahora el de los niños era todavía más esquivo todavía el tema. Judy es una mujer empoderada que habla fuerte, pues es una de las voces visibles que representa a las víctimas que se unieron a la corporación y después de todo lo que ha vivido, ya no le tiembla la voz para denunciar los hechos atroces de los que fue víctima, entre ellos el ritual de bienvenida. Y ellos allá estrenan las niñas. Con Jerónimo era siempre. O sea, niña que llegaba tenía que pasar por mano de él. Era como la bienvenida a la guerrilla. Ya empieza otros abusos por parte de otros guerrilleros, de mandos medios, que eran los llamados oficiales de servicio, y por guerrilleros rasos. Ellos iban y le pedían permiso a los comandantes para estar con uno y ellos consentían las violaciones. Las relaciones sexuales dentro de las filas de las FARC iban y venían como las enfermedades de transmisión sexual. Era un nido de sífilis y de gonorrea. Los hombres les hacían tratamiento, entonces ya no quedaban, ya no sentían placer sexual del tratamiento tan fuerte que les hacían, quedaban muertos prácticamente porque nunca se usaba un condón. Judy sufrió en silencio por 9 años y junto a varios niños menores que ella se fue adaptando a callar. Porque es un sufrimiento muy duro, es como si yo estuviera todavía allá. Callé por miedo, porque yo sabía que si yo decía algo me mataban. El miedo también a que la gente sepa qué me pasó, como a que me vayan a revictimizar, a que me vayan a decir es que usted se lo buscó porque me lo han dicho. Fueron niños convertidos en objetos de guerra, desnaturalizados, y aún hoy hay quienes callan por temor a las amenazas, ya no contra ellas, sino contra sus hijos. Son amenazas demasiado directas. Mataron a una muchacha creyendo que era yo. Un día me llegó un sapo estripado dentro de una bolsa y la orden fue que ya no persiguieran a los padres, no nos persiguieran a nosotras, sino que a nuestros hijos. Que ahora el blanco de nosotras iba a ser los hijos. Que se moría la mamá o se moría el hijo, pero no los dos. Según el más reciente informe de la Corporación Rosa Blanca, son 25 ex jefes de las FARC acusados por reclutamiento, delitos sexuales y abortos ilegales por más de 1.200 víctimas que hoy decidieron romper el silencio para clamar justicia. En el documento se reseñan los casos de algunos de los excomandantes. Raúl Reyes. 19 casos de aborto, 3 casos de violación y 12 casos de reclutamiento. Victoria Sandino. 4 casos de aborto, 2 casos de violación y 3 casos de reclutamiento. Pablo Catatumbo. 18 casos de reclutamiento, 4 casos de violación y 19 abortos. Rodrigo Londoño o Timochenko. 14 casos de reclutamiento, 6 casos de aborto y 3 casos de violación. Iván Márquez. 9 casos de aborto, 2 casos de violación y 7 casos de reclutamiento. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. 21 casos de aborto, 3 casos de violación y 64 casos de reclutamiento. Henry Castellanos, alias Romaña. 19 casos de aborto, 3 casos de violación y 26 casos de reclutamiento. Pastor Alape. 3 abortos, 2 violaciones y 14 reclutamientos. Joaquín Gómez. 3 casos de violación a niños guerrilleros hombres, cuando tenían entre 12 y 17 años. Carlos Antonio Lozada,
12 casos de aborto, 3 casos de violación sexual a hombres y 32 casos de reclutamiento. ¡Libertad, libertad, libertad! Estos señores de las FARC que agredieron a un solo niño no deberían estar en el Congreso de la República. Esos señores deberían estar pagando sus penas y la JEP debería juzgar con toda la severidad los delitos cometidos contra los niños. Para la felicidad de todos y todas. Toda la fuerza de la ley contra estos delincuentes y el partido de las FARC debe exigirle la renuncia a este tipo de personajes. Una situación a la que se refirió Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay dos vías por lo menos para ello: la manifestación inicial y voluntaria de aceptación y confesión de los hechos. Pero en caso que esto no ocurra, para eso está la Unidad de Investigación y Acusación, para adelantar investigaciones rigurosas que nos permitan saber la verdad de lo que ocurrió en Colombia e igualmente saber quiénes fueron los responsables de los hechos. Los sagrados derechos del pueblo. Víctimas de una guerra ajena que se llevó su infancia e inocencia con delitos de lesa humanidad. Niños y niñas que hoy en cuerpos de adultos exigen verdad, reparación y no repetición a una justicia que tiene como reto investigar más de 50 años de conflicto. El proceso, así como va para la impunidad, totalmente, porque les dieron una justicia especial solo para ellos. Hay una impunidad totalmente, un silencio terrible. Nos dejaron a un lado. O sea, el centro del proceso de paz eran las víctimas. Y nosotras que somos las víctimas nos han callado, nos persiguen, nos quieren silenciar, nos ofrecen plata para que no hablemos. ¿Será que todo esto va a quedar en la impunidad? Opine usted en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, @Testigo Directo. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en esa fecha que será inolvidable para los colombianos? Aquí se los contamos. Cristian, Alfonso, Steven, Diego, Alan, Iván, César, Oscar, Fernando, Erika, Juan David, Juan Esteban, Jonathan, Juan Felipe, Diego Alejandro, Carlos, Cristian, Jonathan, Andrés, Juan Diego, Fernando Alonso y Andrés David le dijeron adiós a sus sueños e ilusiones por culpa de un atentado que les arrebató la vida. Todos eran alumnos de la Escuela de Cadetes General Santander y la gran mayoría deportistas consagrados que a su corta edad estudiaban para llegar a ser oficiales de la Policía Nacional. Lo que caracterizaba a Alfonso Mosquera Murillo era su sonrisa. Un atleta consagrado de Pradera Valle que a sus 23 años esperaba ver por su familia, por la que luchaba día a día. Cristian Camilo Maquiló Martínez de Chigorodó llevaba 18 meses en la escuela. Su talento deportivo lo llevó a obtener una beca y desde el 2013 practicaba el atletismo. Fue campeón nacional de atletismo, récord nacional infantil, campeón nacional menor, campeón nacional infantil y obtuvo el tercer puesto en una competencia internacional. Era el menor de 10 hermanos, tenía 20 años. El mono, como llamaban a Steven Prada, era el arquero del equipo de fútbol en la Escuela General Santander. Era de Ibagué y amante del balompié. Murió a los 21 años. Alan Paul Bayona, atleta de alto rendimiento, tenía 22 años y era oriundo del municipio de San Luis, Tolima. El fútbol y la policía eran las pasiones de Diego Alejandro Molina, pereirano y de apenas 21 años, llevaba 18 meses preparándose para ser oficial en la Escuela de Cadetes. Se desempeñaba como arquero. Dos llaneros, Jonathan Efraín Suescún García y Juan Felipe Manjarres, también están en la lista de deportistas que fueron víctimas del atentado en la escuela. Practicaban voleibol y lograron becarse para estudiar en la Escuela de Cadetes en Bogotá.
Juan Esteban Marulanda, de 19 años, oriundo de Sonsón, Antioquia, fue campeón de equitación. Quería seguir los pasos de su padre, quien fue sargento de la policía. En Santander lloran a 5 cadetes. Oscar Javier Saavedra, de 21 años, aquí de guantes rojos, practicaba artes marciales, en especial el taekwondo. Iván René Muñoz, de 25 años, de Barichara, Santander, perdió la vida luego de ser sometido a 2 cirugías por múltiples fracturas. El joven estaba próximo a cumplir 2 años en la institución. César Ojeda Gómez, aficionado al fútbol, era de Florida Blanca e hijo de un alférez de tránsito. Murió a sus 22 años. Los jóvenes Fernando Martínez, oriundo de San Gil, y Jonathan León, nacido en Bucaramanga, también perdieron la vida en este hecho. David Rojas Agudelo decidió irse de Belén de Umbría, Risaralda, a la policía en Bogotá a cumplir 2 sueños: ser general y ayudar a sus padres. Tenía 20 años. Carlos Daniel Campaña Huertas, oriundo de Puerres, y Cristian González, del corregimiento La Caldera en Nariño, se suman a la lista de víctimas del atentado. Los uniformados tenían 18 y 19 años. Andrés Felipe Carvajal tenía 24, un chiquinquireño que solo quería salir adelante y ayudar a su familia. Murió 10 días después del atentado. El sueño de Juan Diego Ayala Anzola era servirle a la patria. Tenía 20 años y era de San Juan de Río Seco, en Cundinamarca. Diego Alejandro Pérez Alarcón, de Tuluá Valle, de 22, era apasionado por la música, el fútbol. Desde muy niño soñó con ser policía, seguir los pasos de su padre, quien estuvo en la institución durante 24 años. Su cuerpo fue identificado gracias a una prueba de ADN practicada a su progenitor. Fernando Alonso Iriarte, o Mando, como le decían, era de San Bernardo del Viento, Córdoba, un deportista de 19 años que encontró en el voleibol una oportunidad para salir adelante en la Policía Nacional. Jugó varios campeonatos nacionales donde se destacó por sus cualidades. Andrés David Fuentes Yepes estudiaba 4º semestre de Administración Policial en la Escuela de Formación de Oficiales. Era de Valledupar, tenía 24 años. Otra de las víctimas es Erika Sofía Chicó, una joven policía ecuatoriana. Estaba de intercambio con 10 cadetes de su país. Murió a los 27 años. Ellos eran los aspirantes oficiales que perdieron la vida tras la explosión de un carro bomba. Cerca de 600 víctimas deja paro nacional entre policías y manifestantes. Ellos también son víctimas. Los policías, el ejército, la fuerza pública en general, que sacrifica sus vidas y sus familias para cuidarnos y protegernos a nosotros. Ellos también son víctimas. Y la población civil, toda esa población civil que ha caído en los bombardeos, que ha caído en lo que pasó en el Nogal, en toda esta historia de violencia de la FARC, del ELN, de los rastrojos, de los paramilitares, en toda esa violencia. Todas esas víctimas no se pueden olvidar. No se trata de que sigamos llenos de odios y de rencores, pero sí se trata de que no olvidemos las víctimas, sobre todo que no olvidemos la verdad de los hechos, para no tener que repetir la historia. Los dejo con eso. Compartan el programa, investiguen, no le crean a los videos, al proceso de investigación que ha hecho Magazine Informativo Vive Consciente. Investiguen ustedes, conozcan la historia cómo es, para que no se repita. Nos vemos el lunes. Los quiero. Que Dios los bendiga. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconocido. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes. Registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de Magazine Informativo Vive Consciente, el de Último Minuto Cúcuta y el de Notidía. Hoy, como lo prometimos en el programa de ayer, un especial de víctimas. Ayer